mes de la Biblia y seguimos tratando con el tema de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una palabra que transforma. Vamos a abrir la Biblia. ¿Tienen Biblia? Mes de la Biblia, Biblias arriba. Espadeo bíblico. El primero que encuentra, Oseas 1:1. Oseas 1:1. A ver, léelo. Muy bien, fuerte el aplauso para Roger, muy bien. El contacto con la Biblia hace eso, velocidad de búsqueda. Palabra de Dios, mes de la Biblia, ¿cuánto contacto estamos teniendo con la palabra de Dios? La mayor necesidad del hombre, por siempre, fue la palabra de Dios. La necesitamos como un manual para aprender a vivir. Necesitamos la palabra de Dios para aprender a perdonar, porque no es natural perdonar, es antinatural. Lo natural es enojarse y vengarse. Y necesitamos aprender lo sobrenatural, que es perdonar. Necesitamos la palabra de Dios como una guía para criar a nuestros hijos. Necesitamos la palabra de Dios como un freno para nuestro pecado. Y siempre decimos esta frase, ¿no? Este libro te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de este libro. Bueno, lo cierto es que nosotros decimos, bueno, ¿cuánto contacto estás teniendo con la palabra de Dios? ¿Cuánto estás leyendo en el día, en la semana? Y no, lo que pasa que... Y ahí le empezamos a buscar la vuelta. No tengo mucho tiempo, ¿no? Pero tengo muchas actividades. Bueno, esto es lo cierto. ¿Este libro te aleja del pecado? ¿O este libro te aleja del pecado? ¿O el pecado es lo que te está alejando de este libro? No son las muchas actividades, no son las muchas cosas que hay para hacer en la vida. Y finalmente necesitamos la palabra de Dios para conocer a Dios y que nuestra vida sea transformada. Porque hoy vamos a ver la palabra de Dios, es una palabra que transforma. Me encantó una frase que escuché ahora hace poco, no es antigua ni moderna, es eterna, es eterna. Y dice Cristo, el cielo y la tierra van a pasar el cielo y la tierra, van a pasar las modas cambian, la palabra de Dios no. La forma de pensar del ser humano, el interés de las cosas que va a buscar va a pasar, pero la palabra de Dios no. La inteligencia artificial va a cambiar un montón de cosas, sí, pero la palabra de Dios no, porque permanece para siempre y tanto antes como ahora es la palabra de Dios la que no va a pasar. En el mundo, muchos libros, como muchos autores, pasaron. Hay mucha gente que escribió libros, se murieron y con la muerte del autor se murieron también sus palabras. Pasó el autor y pasó el libro. Hay libros, todavía hoy, que trascienden la vida de sus autores. Ya murieron algunos autores, pero los libros todavía siguen resonando. Ahora, no hay ningún libro, o en realidad solo uno, del cual sus palabras no pasan y su autor está vivo. Y por siempre va a estar vivo, porque es eterno, es la palabra de Dios. Es solamente Él, porque es una palabra viva. Fíjate, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Lo leemos todos juntos? Vamos. La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las coyunturas y los tuétanos ahí se refiere a los huesos y a la unión de los huesos. Bueno, hasta ahí llega y hasta ahí entra la palabra de Dios. Qué interesante esta comparación que hace, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios está viva, porque su autor está viva, pero hace una comparación ahí y dice con una espada. Yo traje una espada, la voy a buscar.
chicos, ¿qué es esto? Niños, menores de 30, por favor. ¿Qué es? Una espada. ¿Es una espada cualquiera o ven algo distinto? ¿La de He-Man? No es la de He-Man esta, no. Bueno, es que tiene luces, mirá, tiene luces y sonido. Bueno, esta espada es muy parecida o hace referencia, la verdad, a esto que dice la palabra de Dios, que la Biblia es como una espada de dos filos. Y empecé a buscar por qué como una espada de dos filos, por qué no solamente como una espada. Bueno, tiene cosas muy interesantes. Pensaba más en este versículo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Podría decir, y es como una almohada que te hace descansar el alma. ¿No estaría bueno también? Queda poético, lindo, lo compara con una almohada, hubiera traído una almohada, no una espada. Pero no, dice, es más cortante que una espada de dos filos. Bien, seguimos. Niños, ¿para qué sirve la espada? ¿Qué más? Bien, bien, suma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué sirve una espada? Grandes, ayudamos entre todos. Para pelear. ¿Qué más? Atacar. ¿Qué más? Para matar. Para defenderse. Bien. Bueno, ¿cuántas palabras positivas podemos encontrar cuando hablamos del propósito? ¿Para qué sirve una espada? Se complica. ¿Para qué sirve una espada? Para matar. La palabra de Dios. ¿Para qué sirve una espada? Para cortar, para lastimar, para hacer sangrar, para ahuyentar, para cortar, para dividir. Bueno, estuvimos haciendo un menti del propósito de para qué sirve la espada. Algunas de las cosas que surgieron son estas. Para amenazar. Positivo podríamos encontrar ahí para defenderse, pero lo demás. No, la espada, la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para cortar, para atacar, para matar. ¿Es para eso? Bueno, lo cierto es que sí, exactamente es para eso. ¿Por qué una espada de dos filos? Eso me parece lo más interesante de todo. Pero la palabra de Dios es una palabra que transforma y necesitamos una palabra, un arma poderosa. Fíjate lo que es, un arma poderosa. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. Eso es lo que la Biblia dice. Todo ser humano se encuentra en una batalla espiritual por su alma y por su espíritu. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y huestes espirituales de maldad que hay que atacar, que hay que luchar, que hay que cortar, que hay que amenazar, que hay que ahuyentar y que hay que vencer. Son huestes espirituales de maldad. Dios no nos dio una almohada porque no estamos en reposo, nos dio una espada porque estamos en una lucha. Y en esta lucha necesitamos un arma poderosa. ¿Qué tan poderosa? Más cortante que toda espada de dos filos. Me encantó esto de la batalla espiritual, ¿no? A veces pensamos en Satanás y decimos, Satanás está en contra de tu moralidad, quiere que vos caigas en un pecado y seas inmoral. ¿Es eso lo que busca Satanás? Bueno, no. Eso es lo que te hace. Pero en realidad esa lucha secreta que hay dentro de nosotros no es una lucha por moralidad. Es una lucha de autoridad. Satanás no quiere que seas inmoral. Satanás sabe que sos inmoral. Porque no hay justo ni uno. ¿Hay uno bueno? No. Entonces Satanás no necesita vos hacerte caer. Satanás te mete en una lucha con autoridad. Y nosotros cada vez que le decimos que no a un pecado, no a la lujuria, no al adulterio, no a un vicio, no a algo que va en contra de Dios, estamos quitando la autoridad de Satanás en nuestra vida y estamos devolviéndole esa autoridad a Dios. Y esa lucha interna, secreta que tenemos para decir que no al pecado es una lucha por quién tiene autoridad en mi vida, para que Cristo sea mi Salvador y Cristo tiene que ser el Señor de mi vida. Y la lucha en la que nos mete Satanás es una lucha por
autoridad, porque Satanás en un principio quiso ser como Dios. Necesitamos un arma poderosa como la palabra de Dios para esta lucha. Una espada de 2 filos. ¿Alguien sabe por qué la espada de 2 filos? ¿Por qué? Porque era la que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo. Había espadas más largas, pero cuando los dos ejércitos se iban acercando tanto que ya no se podían ni tirar flecha y no se podían tirar con lanza y ya estaban tan cerca, sacaban la espada de 2 filos, que era cortita, era cómoda, era liviana y lo más importante de todo era que tenía 2 filos. Eran caras, eran difíciles de hacer. No tenía uno solo, porque si tuviera un solo filo, tenés que ser hábil. Y la idea de la espada de 2 filos es que sea útil en el menos hábil. Ahí hay un soldado. ¿Y cómo anda? Y no sé, tiene un solo brazo y anda más o menos. Bueno, no importa, dale una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Por qué? Porque una espada de 2 filos, se mueva para donde se mueva, puede cortar. Y tenían mucha punta. Entonces, era muy peligrosa, era muy poderosa. Y la palabra de Dios dice, acá es más cortante que toda espada de 2 filos. Algo que dijimos acá, sirve para matar. ¿Sirve para matar? ¿La palabra de Dios es para matar? Sí, sí. Tenemos que hacer morir, matar las pasiones y deseos que hay en nuestra vida. Necesitamos matar la carne. Al viejo hombre que se levanta hay que matarlo todos los días. Tenemos que matarlo todos los días porque en el Hijo de Dios hay 2 naturalezas. Una naturaleza que viene de parte de Dios, que es una nueva creación, y la vieja naturaleza que tenemos como hombres, heredada de Adán, y que nos lleva a hacer lo malo. Y estas, dice, se oponen entre sí. Están en una guerra. ¿Y quién va a ganar? Y el que tenga la espada. No hace falta que sea el mejor usándola, pero el que tenga esta arma poderosa. Salmo 119 para los jóvenes, adolescentes. Salmo 119, 9, lindo versículo para aprenderse de memoria. Dice, se hace una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con tener el arma ahí. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. En primer lugar, la palabra que transforma tiene que ver con una espada y es un arma poderosa. En segundo lugar, sirve para cortar. Sí, sirve para cortar. ¿Qué? Cortar las cadenas de la esclavitud. ¿Identificás en tu vida qué te tiene esclavo? Se hizo una encuesta en un grupo y el 80% no llegó a 10 segundos y ya había identificado que lo tenía esclavo. Quiere decir que de los que estamos acá nosotros, cuando alguien hace esta pregunta y dice, ¿identificá qué te tiene esclavo? Rapidísimo se te viene acá, ¿qué es lo que te tiene esclavo? Porque las cadenas son reales, se sienten, aprietan, son difíciles de sacar, pero son espirituales, no se ven. Entonces yo te veo a vos libre, vos me ves a mí libre, pero dentro hay esclavitud, ataduras a pecados, atadura de pecados. Puede ser lujuria, pornografía, algo de eso hablábamos anoche con los chicos, en profundidad estuvo bueno. Ataduras a maldiciones, maldiciones generacionales que te atan. Y que voy a decir, ¿por qué estoy haciendo lo mismo? Yo nunca voy a ser como mi mamá. Esa misma tarde haciendo lo mismo que la mamá. Porque son ataduras generacionales. Son cadenas que no se ven. La cadena del vicio. ¿Tenés algún vicio en tu vida? La palabra de Dios es un arma poderosa.
también, porque corta la venda que ciega tus ojos con engaño. ¿Cuál es el engaño más grande que tiene Satanás para convencernos a nosotros? Que uno mete esa voz interior en vos que te dice, estás bien, aparte mirá el resto. Los demás son malos, yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo estoy bien, estás bien. Bueno, necesitas cortar con esa cadena que te está confundiendo, que te está engañando. Juan capítulo 8, 32 dice Jesús, conoceréis la verdad, la palabra de Dios. Y la verdad los va a hacer libres. La palabra que transforma, parte. Es una espada que parte tu historia en dos y corta con tu pasado. Anoche hablábamos también con los chicos de cómo el mundo te cambia el nombre. Y entonces vos, para el mundo, que Satanás quiere atarte a tu pasado y atarte a algo y convencerte de que sos algo, como, si vos sos el mentiroso, vos sos el borracho, vos sos el drogadicto, vos sos la infiel, vos sos la chismosa, vos sos eso. Y Satanás quiere atarte a ese pasado cuando la palabra de Dios dice que puede partir tu historia en dos y hacer que el pasado sea pasado y tu historia una nueva. Y de modo que si alguno está en Cristo y el que conoce a Cristo y el que se aferra a la palabra de Dios, hay una nueva criatura que nace en el corazón, en el interior del hombre, y las cosas viejas pasan y todas pueden ser hechas nuevas. Esto es lo que la palabra de Dios quiere transformar en tu vida. Y mirá qué interesante este concepto. Divide entre la vida y la muerte. La palabra de Dios, ¿cómo transforma tu vida? Haciendo primero un arma poderosa. Siendo una espada que puede dividir, que puede partir, que necesita cortar, que necesita matar tu carne. Sí, pero también que divide entre la vida y la muerte. Vamos a buscar ahí en la Biblia, Juan capítulo 5, versículo 24. Mirá qué pasaje que pone Dios y que es la transformación más grande que Dios quiere hacer en tu vida. Divide entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Alguien que lea. Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Dice así la palabra de Dios, no vendrá a condenación, sino que ha pasado, ha cambiado, se divide la muerte y la vida y se ha pasado de muerte a vida. Porque la transformación que quiere hacer Dios, la más importante, la palabra de Dios, una palabra que transforma, la más importante es trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Del reino de la oscuridad a su luz. Del reino de la mentira a su verdad. Es un cambio de posición, es un cambio de muerte a vida. Y dice en Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y puede cambiar Él esa muerte en vida, haciendo este traslado para siempre. Y quiero terminar diciéndote esto, que en la palabra de Dios es muy claro. Dice, si oyereis hoy su voz, si escuchás hoy esta voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede ser una espada, un arma poderosa. La palabra de Dios puede transformar al mundo, puede transformar tu vida, sí. Pero si endureces el corazón, mañana ese vicio que se puede cortar, vuelve.
Porque si endureces el corazón, la carne que la tenías que matar, vuelve. Y la vida se transforma en un descenso. ¿Por qué? Porque se endureció el corazón. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vamos a terminar cerrando los ojos y vamos a orar. La iglesia está orando y está pidiendo a Dios que si hay una persona hoy que no conoce a Cristo, que no tiene la salvación de sus pecados, pueda arrepentirse en este momento, sin endurecer el corazón. No endurezcas tu corazón. Tenés que abrirlo. La palabra de Dios, ¿qué dice? Cristo murió por tus pecados. La sangre de Cristo puede limpiar todos tus pecados, puede sanarte, puede limpiarte, puede hacer esta transformación y pasarte de muerte a vida. No endurezcas tu corazón. Decirle así a Dios, orando: Dios, me arrepiento de mis pecados. Sé que hay maldad en mi vida y te pido perdón. Saco la autoridad del pecado en mi vida y me entrego a la autoridad de Cristo como mi Señor y mi Salvador. Sé que todo puede cambiar. Necesito tu palabra. Señor, como iglesia necesitamos tu palabra, como tus hijos, para seguir haciendo esta transformación, para matar la carne, para cortar con los vicios que hay en nuestra vida, para ser transformados en una criatura nueva, creación de Dios, y que todos lo vean. Te pedimos, Señor, que toques el corazón de alguna persona que todavía no te conoce y que tu Espíritu haga la obra que no podemos hacer, Señor, y salves un alma. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación y danos tu bendición esta semana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, si hoy te encontraste con Dios, te pedimos que no te vayas, que te acerques. Queremos charlar con vos. Queremos regalarte una Biblia en este mes de la Biblia. El libro más vendido del mundo tiene un récord que tiene más de 7.000 millones de copias, 7.000 millones de impresiones. Y podría ser también el más caro del mundo, porque es la palabra de Dios, pero es gratis. Queremos regalártelo para que bendiga tu vida. Terminamos con los anuncios. Bueno, sí, esto es la iglesia, querido amigo que nos visitas. Nosotros creemos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, es la esperanza para el mundo, un mundo que está perdido. La iglesia es testimonio que la palabra que transforma es real, porque cada uno de los que estamos aquí podemos darte testimonio, como la primera canción que cantamos, testimonio que fuimos salvados, testimonio que fuimos amados, testimonio que fuimos transformados. ¿Por quién? Por Dios, no una religión, Cristo obrando en mi vida. Por eso te agradecemos que haya venido. Te invitamos al próximo domingo porque la serie continúa. Te invitamos a que puedas compartir con nosotros y contarte que la iglesia en realidad quiere bendecirte. Queremos bendecir tu vida, queremos orar por vos. Por eso, quizás a la salida te vamos a preguntar. Habrá alguien que te pregunta algún motivo de oración, quizás no la estás pasando bien, quizás necesitas algo puntual de oración en tu hogar. La iglesia intercede. Quizás no lo llegas a entender, pero la iglesia clama al Padre por tu vida, con nombre y apellido, y Dios obra cuando lo hacemos en fe. Ese es uno de los ministerios de la iglesia, pero ¿sabes qué? El ministerio es con cada una de nuestras vidas, edades, niños, adolescentes, mujeres. La iglesia tiene un ministerio de mujeres, tremendo el ministerio que hacen las mujeres de ropero. ¿Escuchaste en la ciudad? Acá en San Francisco, acá en Jerónimo del Barco, nuestra iglesia Idea, hay un ropero. Un ropero que es para bendecir a los necesitados del barrio, pero bendecir a misioneros. O sea, son acciones que la iglesia, son los brazos de la iglesia para dar a conocer el amor de Dios. Si querés compartir tu motivo de oración, si querés charlar con nosotros, estamos para ayudarte, para guiarte a los pies de Cristo. Nos ponemos de pie y cantamos esta última canción todos juntos.